Bueno, en las clases pasadas hemos tratado acerca de las diferencias entre el voto y el sorteo, y vimos un poco las diferencias filosóficas que habían detrás de cada uno de estos dos modelos o métodos de selección de autoridades. Y en la clase de hoy, básicamente lo que vamos a hablar es cómo estos sistemas de selección de autoridades se aplicaron en la antigua Grecia. ¿Mm? Un poco para que ustedes vean cómo, de alguna manera u otra, las teorías filosóficas que vimos en las clases pasadas influyen o influyeron en la determinación de qué autoridades eran seleccionadas por sorteo y cuáles eran electas. ¿Mm? Antes de empezar, hay que recordar tres cosas importantes eh, respecto de la democracia ateniense. ¿Mm? En primer lugar, era una democracia hasta cierto punto, aunque era directa, era bastante excluyente. ¿Mm? Un pequeño porcentaje de la población ateniense realmente tenía derechos políticos. Solo eran ciudadanos, los hombres atenienses, que fueran mayores de edad y que hubiesen completado el entrenamiento militar. ¿Mm? Eso en primerísimo lugar, y eso es algo que hay que tomar siempre en cuenta. Otro asunto que es muy importante tomar en consideración es que los griegos no tenían una idea de separación de poderes o separación de funciones tan marcada como la tenemos nosotros. ¿Mm? Y en particular no tenían la idea del derecho como una técnica, ¿no? Eso es algo que surge realmente con el derecho romano. ¿Mm? Había una cierta separación de funciones, pero la idea de separación de poderes tal como la entendemos ahora, ellos realmente no la tenían. Y lo tercero, y esto es muy importante porque dice relación con todo el debate que les pregunté el otro día sobre la profesionalización de la política, ¿m? Y esto hasta cierto punto está en la base o explica parte del desprecio de los griegos a la profesionalización política, tiene que ver con el hecho de que para los antiguos atenienses, eh, la vida pública era el ideal al cual todo buen ciudadano tenía que aspirar, y la vida privada, ¿m? Sobre todo la vida comercial y del trabajo, era un poco despreciada. ¿M? De alguna manera, los antiguos atenienses no tenían una ética de trabajo, ¿no es cierto? La ética del capitalismo de la que habla Max Weber, una ética de trabajo burguesa como la que nosotros tenemos. ¿M? Ellos consideraban que si había que trabajar, ok, sería, pero consideraban que eso era propio de un esclavo, y ellos tenían esta idea de que la máxima realización de los humanos se daba en el ámbito público, no en el ámbito privado. ¿Mm? Por eso es que para los griegos tenían una palabra, que era la palabra idiota, para referirse a la persona que se dedicaba única y exclusivamente a actividades privadas y que no se involucraba de alguna manera en lo público, en lo que de una forma u otra influyese en el destino de su sociedad en particular, ¿no? Lo cual es, por supuesto, muy distinto de lo que ocurre en el mundo moderno. En el mundo moderno podríamos decir que, en términos griegos, estaría lleno de idiotas. ¿Mm? Y en el mundo moderno también uno lo que ve es una revalorización eh, a veces preeminente de la vida privada. Esas son características culturales que hay que tomar bien en cuenta. ¿Mm? Respecto de los órganos de la antigua Grecia, podríamos hacer una clasificación tripartita. ¿Mm? No me voy a referir a todos los órganos griegos, pero por lo menos los más importantes. Primero estaría la asamblea,
Después estarían los órganos sorteados, podríamos decir, los órganos cuyas autoridades eran seleccionadas por sorteo. Y en tercer lugar teníamos tenemos los órganos electos. ¿Mm? ¿Cuál es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta acá? Los órganos de tipo sorteado tendían a ser órganos normativos y fiscalizadores. ¿Mm? Eran órganos donde la gente deliberaba para crear normas generales, de alguna manera, o para fiscalizar el poder político. Mientras que los órganos de tipo electo eran autoridades más bien ejecutivas. ¿Mm? Y eran autoridades más bien ejecutivas justamente porque se entendía, y esto aquí nuevamente con las diferencias entre el sorteo y el voto, ¿no? Que quienes ejecutaran las normas emanadas de los órganos, digamos, sorteados, tenían que tener alguna especie de expertise, ¿no? Alguna especie de experticia técnica. ¿Mm? Vamos al primero de estos órganos. El primero de estos órganos y el más importante, donde podríamos decir que residía la soberanía, ¿no? Era la asamblea. La asamblea o eclesia o eclesía. De la palabra eclesía viene la palabra iglesia. ¿Qué es lo que es la iglesia en términos cristianos, ¿no? La asamblea de los bautizados. En este caso, obviamente, como estamos hablando de la antigua Grecia, estamos hablando de la asamblea de los ciudadanos. ¿Qué es lo que hacía la asamblea? La asamblea era, por lejos, el principal, o era el órgano más importante. Era el órgano en donde, por regla general, uno, se dictaban normas, o sea, se aprobaban o rechazaban, se discutían, aprobaban o rechazaban las normas, normas en muchos casos de carácter general, y dos, se elegían a los órganos electos, a las autoridades electas. Atenas tenía una población de ciudadanos de entre 30.000 a 60.000 habitantes aproximadamente. Los cálculos, por supuesto, son imprecisos. La asamblea, por lo general, participaban unas 6.000 personas. Ese era aproximadamente el quórum de sesión de la asamblea. Y la asamblea, por regla general, a principio se reunía solamente una vez al mes, pero después, ya con la consolidación de la democracia ateniense, se reunía 3 o 4 veces por mes. En cuanto al tema del voto, por lo general las decisiones al interior de la asamblea se tomaban por la regla de mayoría simple, la regla de pluralidad, podríamos decir. Vale decir, si habían dos opciones, bueno, la mitad más uno, y si habían más de dos opciones, bueno, la que tuviera más votos. Y en cuanto a la forma del voto, en algunas circunstancias el voto era público, en otras circunstancias el voto era secreto, y en el caso de que el voto fuese público, se votaba simplemente a mano alzada, y en el caso de que el voto fuese privado, por lo general se utilizaban pedazos de greda, o se utilizaban piedras, o si se votaba la sanción del ostracismo, ¿no? A pesar de que eso no lo hacía específicamente la asamblea, sino que lo hacían otros órganos, se utilizaban ostras, conchas de ostras, por eso se le denominaba ostracismo. ¿Alguien tiene algún comentario, duda, consulta, impresión que tenga respecto de la asamblea? ¿O algo que le sorprenda de la asamblea, el antiguo Atenas? ¿No? ¿Nada? Bueno, eso respecto en primer lugar de lo que era la asamblea, ¿no?
la eclesia o eclesía. Luego de la asamblea, tenemos otro órgano que era muy importante. Aquí vamos a pasar a ver cuáles eran los órganos seleccionados por sorteo, ¿no? El primero de estos órganos, y este era bien importante cuando la asamblea no estaba funcionando, era lo que se denominaba el Consejo de los 500, ¿m? O también denominado la Boulé. ¿M? Este órgano se elegía por sorteo entre todos los ciudadanos atenienses. Eh, sus miembros duraban por un año solamente, y era el único órgano en el cual a una persona se le permitía volver a ser electa por sorteo, o selecta, mejor dicho, por sorteo, una sola vez. Y eso por razones demográficas. Simplemente no había tanta población al interior de Atenas como para asegurar que una persona sirviera por sorteo tan solo una sola vez. ¿Qué es lo que hacía la Boulé, o el Consejo de los 500? Se sorteaba, la Boulé o Consejo de los 500 era un órgano que se encargaba básicamente de fiscalizar el poder, por una parte, y por la otra de preparar lo que podríamos llamar la agenda normativa, ¿no? En términos parlamentarios más modernos, sería algo así como discusión de los proyectos de ley. ¿Mm? La Boulé, el Consejo de los 500, era una especie de comisión permanente de la Asamblea, la cual operaba cuando la Asamblea no estaba en sesiones. ¿Mm? Y por tanto, el Consejo de los 500 de lo que se encargaba era de fijar la agenda legislativa, la agenda normativa, qué se discutía y qué no, y cuándo se discutía. Y por supuesto dirigía la asamblea de alguna manera cuando la asamblea estaba en funciones. Se llama Consejo de los 500 porque estaba conformado por 500 personas. Estaba conformada por 500 personas. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta, comentario u observación respecto de la Boulé? ¿Del Consejo de los 500? ¿Les gusta, no les gusta? Profesor, buenos días. Yo tengo una consulta. ¿Sí? ¿Podría explicar nuevamente eh, en cuanto a lo de que se permitía volver a ser electa solo por una vez o algo así? No lo entendí muy bien. Sí, por regla general, en la antigua Atenas, para tratar de limitar el poder, existían límites a la reselección por sorteo. Uno solo podía ser sorteado para un cargo sorteado una sola vez. Sin embargo, se estableció una excepción respecto de la Boulé, simplemente porque no había tanta población en Atenas. Entonces, si no le permitían a la gente nuevamente formar parte de la Boulé, habrían tenido muchos problemas para funcionar. En el caso de la Boulé se permitía que una misma persona pudiese ser sorteada una vez más. ¿Queda más claro así? Sí, profesor, gracias. ¿Alguien tiene algún comentario respecto de la Boulé? ¿Alguna impresión, algo que les llame la atención, etcétera? Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿El ABULEC era realmente efectivo? Porque igual es mucha gente y para hacer un consejo de 500, me imagino que habían 500 opiniones que a veces eran diversas para poder fiscalizar algo más Sí, lo que como... pasa es que ahí creo que hay que conocer el tema en más detalle, pero probablemente, al igual que cualquier mini parlamento, podríamos decir, se dividían sus comisiones, etcétera. Pero de alguna manera la Boulé funcionaba mientras la asamblea no funcionaba. Y de algún modo el detalle de los proyectos normativos se discutía en la Boulé, no se discutía en la asamblea. La asamblea se dedicaba mucho más a aprobar o rechazar. Señor Sánchez, ¿Se escucha más o menos. cortado un poco?
Sí, un poco, ahora mejor, pero se escuchaba un poco cortado. Trate de hablar, si no me lo escribe. Ah, ya. Intentando aplicar la Boulé como un término moderno, sería como que, por ejemplo, se convocaran a 500 personas por sorteo en Antofagasta para eh, verificar, así como el poder, no sé, digamos, del alcalde. Algo así, por el estilo. Pero también es como si se convocaran a 500 personas en Antofagasta para que haga de consejo municipal. Ah, ¿Mm? Porque claro, si se también la pone de Bulero esa que es... manera, podría ser aplicable en cierta medida. Sí, ahora hay un tema, que es que la Bulero era pagada. ¿Mm? Justamente Oh, en la antigua Atenas, porque acuérdense que la democracia era el gobierno de los pobres, ¿no? En la antigua Atenas, muchos de estos, la gran mayoría de estos cargos eran pagados, y eran pagados justamente para incentivar, podríamos decir, la participación de personas pobres en el sistema democrático. ¿Mm? Ahora, claro, quizás la ULE en términos más estrictos sería parecido a que el Consejo Antofagasta tuviese más gente, ¿no? Pero se eligieran por sorteo, se eligieran en rotaciones, digamos, por sorteo. ¿Mm? Pero claro, la ULE de alguna manera cumplía un poco esas funciones, ¿no? Era la asamblea normativa o la asamblea deliberativa, o una de las asambleas deliberativas de Atenas, porque era una especie de mini asamblea deliberativa, cuando la otra, que era la asamblea propiamente tal, no estaba en funciones. ¿Mm? lo veo. ¿Alguien Gracias. tiene? Sí, no se preocupe. ¿Alguien tiene alguna otra impresión o comentario respecto de la ULE y de la asamblea? Personalmente me llama la atención la complejidad administrativa que tenían los atenienses mirados ya como una civilización antigua o clásica. Mm, Eh, si bien me puse a pensar y quizás se matiza un poco pensando que los romanos, que son un poco posteriores, tienen también una elevada complejidad en cuanto a su gobierno. sí, sí, era un sistema muy complejo. El gran tema que no tenían los griegos, que sí tenían los romanos, era esta idea del derecho como una disciplina, ¿m? O como una forma de razonamiento práctico, de alguna manera constreñido, ¿no? Por la ley, por las sentencias judiciales, por la doctrina, etc. ¿M? Eso es una creación más bien netamente romana. Pero sí, ese es un buen comentario. Tenían un nivel de complejidad altísimo. Y más aún, eran secos para ver bien temas de incompatibilidades, inhabilidades. Tenían muy buen diseño institucional, o se preocupaban mucho de eso. ¿Mm? Sí, es un buen comentario. ¿Alguien tiene algo más que le llame la atención de cómo funcionaban estos órganos en la antigua Grecia? Profesor. Ujú. No, a mí me llama solo la atención el que funcionaban con demasiada gente. O sea, creo que hoy en día teniendo el triple o 4 veces más población, nuestros órganos son notoriamente, comparativamente, muy reducidos. Digo, es como paradójico, porque ellos que son menos tenían mucha gente y nosotros Sí, que somos millones tenemos órganos pequeños. Me llama la atención eso. claro, eso también te habla de otro tema, y un buen punto, que es el tema de la tensión que hay entre, por una parte, lo que podríamos llamar la representación y por la otra, la deliberación. Porque claro, mientras más grande es un grupo, simplemente por un tema de números, probablemente va a ser demográficamente más representativo, ¿cierto? Simplemente porque tienes un pool más grande, una muestra más grande, pero tener grupos demasiado grandes te genera problemas muchas veces de deliberación, ¿vale? Es decir, que la gente converse entre ella y que trate de cambiar las posiciones de la otra persona en base a razones. ¿Mm? Muchas veces, y así es como funcionaba en Atenas y cómo funcionan los experimentos de
de democracia deliberativa actualmente, el grupo grande, a su vez, se tiene que dividir en grupos más chicos, a su vez, obviamente, elegidos por sorteo, o seleccionados por sorteo, justamente para poder permitir una discusión un poco más pormenorizada de las normas, ¿no? Pero de alguna manera podríamos decir que, haciendo un símil con el mundo moderno, con los parlamentos modernos, la Boulé en gran medida se parecía un poco a lo que son las comisiones al interior de un parlamento. Mientras que la asamblea, podríamos decir, es un poco más como el hemiciclo, la sala. Eso respecto de la Boulé. Y después de la Boulé, el otro órgano, que eran, o los otros órganos realmente, porque son muchos, eran los tribunales, las dicasteria que se llamaban. La Iglesia Católica le copió esto a los griegos y por eso ellos tienen dicasterios, a pesar de que esos no son necesariamente tribunales. Estos tribunales no eran, como yo señalé, tribunales expertos, no eran juristas. ¿Por qué? Porque los griegos no tenían esta concepción del derecho como una disciplina distinta de lo que es el razonamiento moral o el razonamiento práctico común y corriente. Y por lo tanto eran simplemente jurados, también electos por sorteo, también seleccionados por sorteo, y a los cuales se les pagaba, ¿no? Entre otros el jurado que condenó a Sócrates. Muchos de estos jurados se elegían, o se seleccionaban, mejor dicho, entre unos 6.000 ciudadanos que formaban lo que se llamaba la Eliaya. Y la Eliaya era una especie de gran pool de potenciales jurados. Entonces, de todos los ciudadanos se seleccionaba una especie de super pool, o de gran pool, denominado la Eliaya, y después, dependiendo de los casos a conocer, de esa Eliaya, o de entre esa Eliaya, se formaban los distintos tribunales. Lo que es interesante, y esto aquí un poco hablando del requerimiento de experiencia, es que para poder ser parte de la Eliaya, para poder ser parte de este gran pool, ¿no es cierto?, de los cuales se podía seleccionar el resto de los órganos, se requerían tener a lo menos 30 años de edad. Y otra cosa que es muy destacable es que tenían potestades de control de legalidad de los actos de las demás autoridades. E incluso en ciertas circunstancias, a pesar de que no vamos a profundizar en eso, tenían la facultad de poder anular ciertas normas, incluso normas dictadas por la Asamblea. Ahora, lamentablemente, era un sistema, lo que se le critica es que era un sistema muy poco profesional. No había, por ejemplo, juez presidente, no habían abogados, eran audiencias más bien al lote, etc. O sea, de alguna manera, muchas garantías procesales, podríamos decir, que existen en la actualidad y dadas por el derecho, no, en ese tiempo no existían. Eso respecto de los dicasterios, pero se elegían por jurado. Y en muchos casos no solamente eso, ni siquiera había deliberación interna entre los jurados. Los jurados escuchaban un caso y después cada jurado daba su opinión en forma separada, por voto secreto. Pero no había deliberación entre los miembros del jurado. ¿Alguien tiene alguna impresión al respecto? Profesor, ¿eso se puede asemejar a lo que pasa en el sistema judicial o lo que vemos en tribunales como en Brasil o Estados Unidos? ¿Una Sí. semejanza hasta cierto punto? Sí, no, porque en Estados Unidos, por ejemplo, creo que en Brasil no deliberan, pero en Estados Unidos, por lo que tengo entendido, sí deliberan entre ellos. De alguna manera, en la antigua Grecia,
lo que les interesaba era simplemente agregar la opinión de cada uno de los miembros del tribunal y chao. ¿Mm? Pero no les interesaba la idea que nosotros tenemos, que es la idea de deliberación, vale decir, la idea de argumentar, o que las partes traten de argumentar, o que los miembros del grupo argumenten entre sí, tratando de convencerse entre ellos en base a razones. Eso por lo menos en los jurados no existía. Sí existía mucho más en la asamblea. Y en la bule, por supuesto. Pero no en los jurados. Señorita Rivero. Profesor, ¿me escucha? ¿Sí? Ya, entonces el único requisito que se pedía para pertenecer a este pool de potenciales jurados era tener al menos 30 años. Tener al menos 30 años y ser ciudadano. Ah, ya, O muchas sea, gracias. ser hombre y haber completado el entrenamiento militar, ¿no? Ujú. Gracias. Señorita Pinto. Profesor, tengo una duda respecto, por ejemplo, si se presentaban como dos casos que eran iguales y, o sea, las personas como que deliberaban así como decían, oh, en este caso pasó esto, así que vamos a votar de la misma forma, o ellos no consideraban eso. No, por una razón bien sencilla. Como le dije, no había esta idea de... O sea, la idea del derecho como una disciplina, o mejor dicho, como una forma de razonamiento que de alguna manera está limitado, ¿m? O de que de alguna manera está limitado por un etos profesional o por la interpretación de los textos, o no existía en la antigua Grecia. ¿M? O no al nivel en el cual existió después. De hecho, bueno, gran parte de las críticas que se le hacían al sistema democrático en Atenas realmente tenían más que ver con críticas a la falta de Estado de Derecho, ¿no? Las críticas al juicio de Sócrates, etcétera, 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 etcétera. O sea, a mí me llama la atención eso, porque al final igual como que genera como injusticia, porque como que uno podría decir, oh, es que a mí me pusieron esta pena y a él no, y eso que hicimos lo mismo. Sí, no, pero claro, lo que sé es que eso fue un desarrollo mucho más romano, posterior, ¿no? Tenían ciertas determinadas normas escritas, pero toda esta idea de que había toda una técnica o disciplina en la interpretación de esas normas, ¿no? Y de que de alguna manera entre quienes se dedicaban al tema de la interpretación de las normas formaban una profesión, eso no existía. ¿Mm? O sea, hay un paper, un artículo de Tonio Honoré, que es un romanista, el cual habla justamente de que a los romanos les debemos esta idea del derecho como un canon o como una técnica o método de interpretación, que los griegos no la tenían. Ahora, claro, la pregunta es si uno podría tener órganos sorteados para discutir proyectos de ley, etcétera, y por el otro lado tribunales profesionales. Yo la verdad es que no veo ningún problema al respecto. Pero es interesante, ¿no? Porque no se ha tratado. ¿Mm? No hemos tenido esa circunstancia. Profesor, disculpe, ¿lo puede repetir, por favor? No, es una opinión mía. No es parte, simplemente para que lo piensen. Que hasta ahora no hemos tenido civilizaciones en las cuales uno tenga órganos políticos, órganos normativos, podríamos decir, parlamentos, por decirlo así, electos por sorteo, y que al lado de esos parlamentos electos por sorteo, o seleccionados por sorteo, uno lo que tenga es, podríamos decir, tribunales profesionales como los que tenemos en la actualidad. Eso no lo hemos tenido en términos civilizatorios. ¿Mm? Lo que simplemente estoy diciendo es que sería interesante ver cómo un experimento así eventualmente podría funcionar. Eso respecto de los órganos sorteados.
Y finalmente tenemos lo que se denominan los órganos electos, o mejor dicho, las autoridades electas de la antigua Atenas, la mayoría de las cuales eran autoridades unipersonales. No existía en la antigua Atenas, podríamos decir, una especie de gran ejecutivo central, sino más bien lo que existía eran varias autoridades dispersas que se dedicaban a hacer cosas distintas, o varias autoridades ejecutivas dispersas que se dedicaban a hacer cosas distintas, ¿no? Qué sé yo, gente que se encargaba de revisar la parte ingenieril de la ciudad, gente que se encargaba de administrar finanzas, gente que se encargaba de temas militares, etc. Pero lo que importaba acá es que todas estas autoridades eran electas en gran medida porque se consideraba que requerían de una de un cierto expertise, podríamos decir, porque tenían un cierto expertise técnico. Y de alguna manera se entendía como que la elección permitía determinar quiénes exactamente poseen este expertise. Acuérdense lo que hablamos sobre la cara aristocrática de la elección. De alguna manera la elección era para determinar quién formaba parte de esta élite y quién no. Eran aproximadamente unos 100 funcionarios públicos, encargados de distintas cosas. Pero los que podemos destacar para estos efectos eran uno de lo que se denominaban los estrategos, o strategoi, que eran los generales, que eran 10, que eran expertos en temas militares. De ahí viene la palabra estrategia. Y por el otro lado, lo que podríamos denominar funcionarios financieros, ¿no? Encargados de la administración de dinero. Estos funcionarios financieros, y esto es importante, por lo general tendían a ser personas ricas. Y aquí nuevamente, primero porque ellos podían pagarse la campaña para poder hacer las elecciones. Y lo segundo porque en caso de malos manejos o de desfalco o cosas por el estilo, respondían con su propio patrimonio. Respondían con su propio pecunio, podríamos decir. Con su pecunio profesional o industrial. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y no habrá alguna consideración también de que quizá ellos, porque ya tenían plata, no se la iban a robar, como para evitar la corrupción? Probablemente. Probablemente. Pero de alguna manera aquí también un tema de expertise en el sentido de que, bueno, si son buenos administrando plata, probablemente los queremos en el Estado. Pero claro, cuando uno piensa en los líderes políticos de Atenas, gente como Pericles, por ejemplo, cuando se habla del siglo de Pericles o Demóstenes o gente así, muchas de estas personas tuvieron muchos de estos cargos públicos durante su vida. Pero muchas veces no había un gran ejecutivo central que los englobara a todos. No había una cierta unicidad en el poder ejecutivo. Muchas veces Pericles llegó a tener la influencia que tuvo porque de alguna manera tenía mucha influencia sobre mucha gente, y hasta cierto punto podríamos decir que los partidos políticos existían, pero eran grupos más bien informales, ¿no? O sea, de alguna manera uno puede ser parte de un partido político en la época de la antigua Atenas, podríamos decirlo, como si uno fuera, como ser parte de una iglesia, o ser masón, o ser, qué sé yo, formar parte de un club social, etc. Pero no existía el fenómeno que es mucho más propio del siglo XX, sobre todo sí, sobre todo en el siglo XX, que es el partido de masas jerárquico, podríamos decir. ¿Alguien tiene algún comentario, impresión, etcétera, sobre el sistema ateniense? Algo que le haya llamado la atención, ya sea en forma positiva o negativa, del sistema ateniense, sobre todo relacionándolo con lo que hemos visto en las clases pasadas.
Profesor, Ujú. no, yo a modo de comentario, como lo pregunta, me quedo con una impresión negativa, porque antes, digamos de la clase hoy día, yo tenía una impresión de que el sistema ateniense había sido más desarrollado o más ordenado. Y ahora me doy cuenta de que en realidad era un poco desordenado. Me quedo con esa impresión para serlo honesto. Pero desordenado, ¿en qué sentido? Por ejemplo, esta asamblea de 6.000 personas, que no poseían un órgano ejecutivo central, eso me llama la atención. Pero una Me lo pregunta, imaginaba un poco más romano, así como más parecido a la actualidad en realidad. sí, Por puede eso le digo ser, que me quedo con esa impresión. pero aquí una pregunta, y esto tiene que ver también con el modelo, con la forma de organización de Estado, ¿no? ¿Un Estado necesariamente tiene que estar organizado en forma jerárquica? O sea, puede, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a pensar que una forma de organización tiene que ser piramidal, pero quizás no, quizás la forma de organización tendría que tener una forma más bien de red, ¿no? De red horizontal. Y que cada órgano se controle y se dedique a su propia esfera de competencia y se controlen entre sí, digamos. Profesor, a ¿Mm? esto, a propósito del texto de la CEPAL y de Mardones, cuando hablan de la descentralización como la federación como una creación, ¿Mm? a eso, ahora que usted lo dice, me surge la duda. Lo que pasa es que cuando estuvo el estallido social, Ujú. vino un profesor de constitucional, Tom se me Ginsburg. olvidó el nombre, Tom no, Ginsburg. otro. No, acá en Antofa vino otro de Santiago, vino a la Universidad de Antofagasta, hizo una charla, Ujú. pero lo importante fue que una señora hizo una intervención y dijo un concepto que yo nunca antes había escuchado, que era sociocracia. Esto que usted Sociocracia. dice, sí, me llamó la atención porque nunca lo había escuchado. Esto que usted dice de la red, ¿sería esto? Como, Mm, porque Tendría que... en esa oportunidad habló como, cuando ella habló yo dije, oye, eso es democracia, pero ella decía que era sociocracia, el que todos actuáramos conjuntamente en beneficio de todo, como si fuera una especie de corporación o de empresa, en la que, como una especie de directorio de accionistas, en la que todos poníamos de nuestros recursos y después los beneficios nos los repartíamos. Entonces, había escuchado ese concepto, y ahora que usted dice a propósito de esta red y de que estamos acostumbrados a que sea un estado jerárquico, le preguntaba si es que conocía el concepto, No, la verdad y si que me lo puede no. explicar. No lo había escuchado. No, no, nunca lo he escuchado, Ya, pero siendo bien franco, no, y un poco lo que usted me dice, claro, que el sistema era desordenado, pero hasta por ahí nomás uno puede decir el sistema ateniense, porque usted dice es desordenado, sí, pero las esferas de competencia estaban bien delimitadas en muchos casos, sobre todo entre las autoridades ejecutivas. Y claro, pasa también otro tema, que es que uno dice, oh, uno necesita un ejecutivo central. Bueno, yo digo, depende de las circunstancias, ¿no? Porque claro, cuando habían guerras, obviamente quiénes eran los que llevaban la batuta, los estrategos. Pero en circunstancias normales, no queda tan claro. ¿Mm? Pero es un buen punto. Ahora, ojo, dentro de todo, eh, usted me dice que eran muchas personas, etcétera. Sí, pero ojo, esas asambleas y todo se subdividían en comisiones, etcétera. ¿Mm? Y más aún, la propia ciudad de Atenas se dividía en 10 tribus. ¿Mm? 10 tribus que a su vez era la unidad electoral básica, podríamos decir. O sea, a través de esas 10 tribus era la unidad por la cual se elegía el Consejo de los 500, la ULE, y se elegían también los demos, ¿m? Que eran que era el equivalente a la municipalidad, ¿no? Y esos demos se encargaban de esa sección específica de la ciudad. Entonces, claro, no, en esta clase no podemos tratar todo lo del sistema ateniense, en gran medida porque están las lecturas y en gran medida porque lo que me interesa más bien la discusión de la impresión general. ¿Mm? ¿Alguien más tiene alguna otra opinión o algo por el estilo? ¿Algo que les haya llamado la atención, que les haya agradado, desagradado, etcétera? Señorita Colque. Profesor, a mí me llama la atención
el hecho de que entre más pequeño sea la población o el estado, más fácil hasta cierto punto es de poder controlarlo. ¿Mm? Si bien la sociedad ateniense, como decía Mauricio, no era muy organizada a la vista general, pero sí tenía muchas subcomisiones, tenía muchas reglas o limitaciones de cada persona que participaba. Y eso supongo que lo hacía debido a la baja población que tenían que controlar. Entonces también me hace pensar en el sistema que tenemos en nuestro país, que quizás un sistema más eh, como federal, pero no llegar hasta cierto punto sería lo más óptimo para que pudiera funcionar de mejor forma. Quizás no tomando el sistema federal como Argentina o Brasil, sino reduciendo un poco más las competencias que pueda tener cada mini estado, pero sí sería más práctico. Me deja con esa sensación. Claro, o sea, ahí usted se está refiriendo a un tema en la cual, cómo se ha interpretado en Europa la idea de subsidiariedad o la idea del principio de subsidiariedad, en el sentido de que mientras más cercana sea una autoridad a los problemas de una localidad determinada, más fácil o es más probable que la solución sea mejor. ¿Mm? Y ojo, qué interesante lo que usted dice, porque dice relación también con los temas que he mencionado anteriormente, que los sistemas políticos no escalan muy bien o no necesariamente tienen que ser iguales, dependiendo de qué tan grande o qué tan chico sea el territorio, dependiendo de la cantidad de población, ¿no? Hay problemas de escala, ¿no? O sea, de alguna manera la impresión que uno le da es que mientras más grande sea el territorio, más jerárquico se te va a volver un sistema, ¿no? Y mucho más uno va a necesitar lo que dice el señor Aguirre de unidad en el poder y de alguna manera la pirámide, podríamos decir. ¿Mm? Pero mientras más pequeño sea el territorio y menor sea la cantidad de población, la cosa puede ser muchísimo más horizontal. ¿Mm? Bueno, a ver, hay estudios que señalan que los seres humanos nos podemos organizar espontáneamente hasta la mágica suma de 150 personas. ¿Mm? O sea, podemos establecer relaciones de cierta intimidad, podríamos decir, o de alto conocimiento hasta con 150 personas. Y por lo tanto nos podríamos organizar sin estados, entre comillas, o sin algún tipo de autoridad hasta las 150 personas. Por sobre las 150 personas, más se hace necesaria la organización no espontánea, podríamos decir. ¿Mm? ¿Algún otro comentario de alguien que no sea la la señorita cualquier señora Aguirre? No porque no me gusta que intervengan, me gusta que intervengan mucho, pero también quiero que intervengan otras personas dentro del curso. ¿No? ¿Nadie? Bueno. Y lo último, antes de terminar, ¿qué impresión en general les ha quedado las lecturas? De alguna manera, el señor Aguirre me señaló que ya empezaron a leer el del CEP, o mejor dicho, la de la CEPAL. ¿Mm? Señor Aguirre, dígame. Permiso, voy a opinar. Sí, no, debe. No. Yo no le digo para que no opine, sino que también es porque hay un tema de que, claro, está todo el tema de que yo no tengo problema que usted opine, lo que pasa es que hay todo un tema de que me interesa que el resto participe y la participación se evalúa. Entonces, dígame, señor Aguirre. Sí, no, si en un rato hablo mucho, me mutean nomás. Es que a mí me No, gusta mucho Constitucional. sí, no. No, yo la verdad es que le quería agradecer por los textos, ¿Mm? especialmente, por ejemplo, ahora leí la verdad es que no leí todos, pero leí el de Mardone y el de la CEPAL,
Ujú. Y con total honestidad, yo le digo, mire, haber aprobado Derecho Constitucional Orgánico, haber pasado Administrativo Orgánico, nunca había visto, incluso hasta antes de leer los textos, me convencí de que en realidad no había entendido cómo era el sistema orgánico de Chile. Creo que los textos son muy conceptuales, especialmente el de Mardones, y como le insisto, uno a veces en la carrera se aprende las cosas de memoria, pero estos textos así te hacen realmente entender las cosas. Entonces, El por le qué, agradezco por los textos el por qué las porque eran cosas son muy como son. buenos. Ah, Claro, yo como le entiendo, como le digo, nunca había entendido, por ejemplo, el federalismo. Uno se lo aprende, sabe Chile es unitario por tal y tal razón, pero nunca lo había pensado. Y de llegar a decir, oye, Chile en realidad no es tan unitario, o quizás es más unitario de lo que uno cree. Pero los textos no son básicos, pero te hacen entender realmente. Y eso era algo que, al menos en constitucional, nunca lo había tenido. Yo al menos, como le digo, que ya incluso pasé administrativo orgánico, mm, así que le agradezco por los textos. ujú, sí. Están muy buenos. Sí, ¿alguien tiene alguna otra impresión de los textos? El texto, no sé, pues de Álvarez, por ejemplo, sobre las ventajas y desventajas de los sistemas parlamentarios versus presidencial, etcétera. Señor Sánchez, dígame. ¿Escucha ahora bien? Sí, sí, se escucha bien, dígame. Tras leer gran parte de los textos, a mí yo lo he encontrado bastante interesante los otros tipos de democracia o los otros métodos como el sorteo, todo lo que hemos visto hasta ahora, porque por lo menos a mi parte me interesa mucho ver este tipo de maneras distintas que se tiene de organizar la sociedad. Uno siempre se pregunta cómo podríamos hacer esto de manera diferente para que sea, no sé, más efectivo, más representativo, y uno puede conjugar ideas, y hay gente que siempre puede decir, no, no estáis hablando puras No, X. ahí ustedes tienen, Y o sea, básicamente lo que estamos verlo, tratando de jugar en este curso es un poco como el texto de Sartori, ¿no? Estamos viendo ingeniería constitucional comparada, eso es lo que estamos viendo. ¿Mm? sí, y el ver como sistemas distintos que han podido funcionar en tiempos pasados, me ha resultado, eh, me ha gustado, me ha iluminado, por decirlo así. Como que, Bueno, a ver, wow, en verdad hay otras opciones. sí, pues, bueno, a ver, una de las gracias, por ejemplo, lo que hicieron los padres fundadores de Estados Unidos, y por qué su modelo constitucional les resultó bastante, es porque se dedicaron a hacer esto. O sea, veían cómo funcionaba la República Romana, veían cómo funcionaba la antigua Atenas, veían cómo funcionaba la ciudad-estado italianas y vieron qué era lo adaptable o no a las circunstancias norteamericanas, ¿no? En la próxima clase lo que vamos a ver es una especie de breve historia de la democracia constitucional moderna. Y básicamente vamos a, un poco para introducir a los dos grandes modelos, ¿no? Que son el modelo británico y el modelo norteamericano, que serían los modelos estándar de los cuales salieron todos los demás. Pero, por ejemplo, una de las razones por las cuales les doy a leer los textos que les doy a leer es en gran medida porque en Chile tenemos un prejuicio muy presidencialista y por lo tanto yo quiero mostrarles sistemas parlamentarios que efectivamente funcionan. ¿Mm? Mm. De hecho, la gran mayoría de los países OCDE no son países presidencialistas. Son países de sistema parlamentario o de sistema semi. ¿Mm? Muchas gracias. Ujú. Profe, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Sí, señor Garay, dígame. Bueno, es relación al texto de Álvarez, Sí. que bueno, habla de que un sistema multipartidista con un régimen presidencial como que no funciona muy bien y bueno, ahí da varias razones, entre una de ellas es que la iniciativa del gobierno como que no avanzan mucho en el Congreso. Ujú. Entonces mi pregunta era como, a juicio de usted, como cuál sería la solución, porque hay en el texto como que dejaba la pregunta abierta entre varias opciones podía ser un régimen parlamentario o un régimen presidencialista bipartidista o un camino intermedio. Yo la verdad es que tiendo a estar de acuerdo con él. ¿Mm? Pero yo soy más bien parlamentarista. O sea, yo en Chile apoyaría un régimen semi, pero simplemente porque en Chile tenemos
el prurito de que nos gusta el presidencialismo puro. Y tenemos como un cierto trauma con el pseudo régimen parlamentario que hubo a finales del 19, principios del 20. Pero ahí en una clase vamos a ver exactamente por qué ese régimen no funcionaba. Hay muchos regímenes parlamentarios en el mundo que conservan las ventajas de los regímenes parlamentarios, pero que no tienen los problemas que tuvo el régimen chileno el 19. O esos problemas ya no los tienen. Pero a mí, si usted me pregunta a mí, si vamos a elegir, la pregunta aquí es, ¿cómo vamos a elegir la Cámara de Diputados? Si la Cámara de Diputados se va a elegir por sistema proporcional o proporcional corregido, yo creo que lo ideal sería tener un sistema parlamentario, uno semipresidencialista. Por una razón bien sencilla, para asegurarse de que el gobierno tenga mayoría parlamentaria. Si ustedes lo que quieren es que tengamos un sistema presidencial y que se elijan en forma aparte, ¿no? Yo creo que efectivamente habría que tener un sistema electoral mayoritario para elegir a la Cámara. Entonces usted me hace la pregunta a mí, pero obviamente Sí, que a mí lo que me interesa es con las conclusiones a las que lleguen ustedes, ¿no? Ese tema lo vamos a ver más adelante, pero está en el texto de Sartori. ¿Alguien más que tenga alguna duda o consulta respecto a los textos? Así como primera impresión general. Señorita Rivero, dígame. Y después la señorita Pinto. Profesor, ¿Sí? en relación al texto, a la columna en verdad de Álvarez, me llamó mucho la atención un comentario que se hizo al final, cuando decía que en razón de nuestro sistema, que es uno multipartidista combinado con una presidencialista, se caracterizaban por no contar con mecanismos suficientes para asegurar como salidas democráticas ante las crisis que puedan surgir dentro de estos sistemas. Y eso en verdad me llamó mucho la atención porque también, como dice el texto, nuestro país antes de la pandemia estaba viviendo un episodio súper grave, y quizás si no hubiera pasado como esto de la pandemia, que al fin y al cabo puso una especie de pausa, quizás que hubiera pasado. Bueno, a ver, es que eso yo se los pongo por una razón bien sencilla. Uno de los temas que vamos a ver, y yo también se los voy a mostrar cuando lean el texto de Lins y de Arturo Valenzuela. By the way, Arturo Valenzuela fue subsecretario del presidente Obama y es chileno. Es un gran cientista político. Una de las gracias que tienen los sistemas parlamentarios por sobre los sistemas presidencialistas es que te generan mayores válvulas de escape para evitar crisis. Esto lo vamos a ver con más detalle, pero es por una razón bien sencilla. El primer ministro es un diputado más, electo por los diputados. Y él tiene poder mientras cuente con mayoría parlamentaria. En el minuto que pierde mayoría parlamentaria se lo censura. Y se lo censura o se lo cambia por otro primer ministro o se llama elecciones anticipadas, digamos. Entonces, claro, una de las gracias de los sistemas parlamentarios es que uno no tiene gobierno sin mayoría. Entonces, ¿qué luego ocurre? Si hay situaciones como la del estallido social, podríamos decir, probablemente lo que se habría hecho en un sistema parlamentario es llamar a elecciones anticipadas. Porque claro, cuando el conflicto es tal en el cual no se sabe quién tiene realmente la soberanía popular, si el Ejecutivo o el Parlamento, bueno, entonces que la decisión pasa al pueblo. Pero así es como funciona. O sea, los sistemas parlamentarios, el Ejecutivo es elegido por los parlamentarios. Señorita Pinto. Profesor, no, yo quería comentar que en el texto de Cefal me llamó la atención cuando hablaba de los problemas de la descentralización fiscal, el problema de migraciones, cuando decía que como que las personas adineradas iban a tratar como sacar a las personas que no, como excluirse de la sociedad, por así decirlo, y me llamó la atención, o sea, lo relacioné con la situación que pasó hace unos años, cuando en Las Condes creo que fue, que se estaban construyendo unas viviendas sociales y ellos empezaron a protestar para que no las construyeran.
Ah, sí, Entonces me llama la atención así como que yo encuentro que en Chile sí pasaría más que nada este problema. Bueno, a Como ver, que la gente sí o sí va a empezar a como cerrarse en sus ciclos nomás. bueno, ese es uno de a ver, uno de los grandes problemas de los sistemas federales. A ver, una de las grandes gracias es la descentralización que tienen. Uno de los grandes problemas que tienen muchas veces es los conflictos de competencia, ¿no es cierto? Que la misma cosa se haga a nivel central y a nivel regional. ¿Mm? Entonces tú tienes dos niveles de policía y empiezan a chocar entre ellos, etc. Y lo otro es que también las regiones o estados o provincias, o como la unidad territorial, digamos, como quiera que se llame, bueno, que las unidades territoriales empiezan a competir entre sí por quién atrae más inversión, ¿no? Cosa que es muy típica. Claro, que sí, por ejemplo, yo decía, por ejemplo, yo soy de Calama y yo Ujú, siempre estaba como a favor de la descentralización y todo. ujú. Y yo encontraba que, o sea, si se aplica esto, igual en Calama al final como que se traería como a pura gente como adinerada, porque acá ya tenemos a Codelco que haría como mayores aportes como la ciudad Ujú. y en sí como que no sé, yo creo que Calama sería como mejor en varios aspectos comparado, no sé, a otra ciudad que no tiene los mismos ingresos de impuestos. Claro, ahora, otro de los problemas también de la descentralización, y esto va a ser súper paradójico lo que voy a decir, pero hay que tomarlo en cuenta, es cómo tú creas la unidad territorial, ¿m? La región, por decirlo así. Porque claro, uno dice, oh, región del Ñuble, qué bueno, mayor descentralización. No necesariamente. Muchas veces cuando una unidad es demasiado chica o con demasiada poca gente, tú lo que estás repartiendo es pobreza. ¿M? Hay mucha gente experta en descentralización que lo que dice es, o lo que da a entender, es que Chile realmente no te da para tener 15 o 16 regiones. Lo que te da es para tener menos regiones con un poco más de poder. ¿M? Sí, o sea, de eso igual como que pensaba, porque al final, no sé, yo encuentro que la región de Antofagasta obviamente avanzaría mucho más comparado con otras regiones, no sé, por el sur. Bueno, sí, Y ese también es otro problema, ¿no? Muchas veces puede ocurrir que uno puede generar mucha desigualdad territorial dependiendo de cómo se crea la unidad territorial, ¿no? Un ejemplo clásico, uno podría decir, ah, sí, no, la Araucanía transformémosla en una sola región. ¿Mm? Pero si no está ni el Biobío, por ejemplo, bueno, quizás tendríamos un foco de pobreza más o menos grandote, considerando que, y desigualdad con el resto del país mucho más grande de lo que ya es, considerando que la Araucanía ya es la región más pobre de Chile. claro, y ahí por ejemplo es lo que se generaría como el problema de la migración y que ya la gente no quería que se viniera a las otras personas, ¿Mm? porque habría que como sustentar más los servicios públicos que salen en el texto. Igual generaría más gastos para tratar como las personas que vienen de otros lados a las que realmente están en el lugar. O sea, un caso típico, por ejemplo, de organización territorial que ha tenido problemas es lo que ha pasado en Italia. En Italia, la mayoría del PIB te lo generan las regiones del norte, no las regiones del sur. Y hay desigualdades de ingreso muy, 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 muy grandes entre las regiones de Italia del norte y del sur. Tanto así que mucha gente dice que si no fuera por los subsidios del norte, el sur sería prácticamente país en vía de desarrollo, ¿no? Controlado por la mafia. Entonces, eso también es un problema a evitar. ¿Alguien tiene algún otro comentario o tema que le haya llamado la atención de los textos? ¿Del texto de Duverger o del texto del de Vallés? Sí. Señorita Silva. Aló, profesor, ¿se escucha? Sí, dígame. Profesor, no, yo tengo, o sea, me quedó como pendiente una idea, pero leyendo la columna de Álvarez, Ujú. porque, por ejemplo, hay una frase que la voy a citar textual, que él decía que el sistema parlamentario electo mediante mecanismos proporcionales va a generar la dispersión de la representación política, dando espacio a las minorías poco representativas y poniendo en tanto riesgo la estabilidad democrática.
Y la verdad es que me llamó harto la atención porque generalmente uno tiende a pensar que este sistema parlamentario electo, mediante estos mecanismos proporcionales, ayuda a generar como un mayor espacio de representatividad y dando lugar también a personas que antes tal vez no tenían las mismas posibilidades de ser electos mediante un sistema binominal. Bueno, es que lo que pasa es que ahí hay algo que lo vamos a ver más adelante. Y lamentablemente aquí nuevamente lo que voy a tener que señalar es que al igual como en todas las decisiones sobre diseño institucional no hay soluciones perfectas. Sí, Siempre el tema es tómese su veneno, ¿cuál veneno se toma? O con cuál veneno usted prefiere vivir. Hay una tensión en los sistemas electorales, entre los sistemas electorales que son mayoritarios, que te permiten generar mayorías claras y por tanto gobernabilidad, versus los sistemas más bien de tipo proporcional, los cuales te permiten una representación mucho mayor, mucho más, podríamos decir, exacta de las ideologías al interior de una sociedad, pero si un sistema es demasiado proporcional se te fragmenta mucho. sí, Entonces, por los motivos que igual justamente decía en el texto, que bueno, la polarización ideológica, la toma de decisiones se vuelven más difíciles, pero lo decía porque me llamaba la atención porque generalmente a uno le enseñan que ese sistema proporcional ayuda a los temas representativos. Eso. sí, bueno, en Chile lo que tenemos en estricto rigor en términos técnicos es un sistema proporcional corregido. No es proporcional puro. ¿Mm? Pero los países que tienen sistemas proporcionales puros o muy proporcionales, como Israel, por ejemplo, tienen muchos problemas para formar gobierno. ¿Qué es lo que ocurre? Al final del día, un sistema proporcional extremo, y esto lo van a ver con mucho más claridad en el texto de Duverger, porque él era profesor de Derecho Constitucional, pero además era un gran cientista político, y él generó la ley de Duverger. Bueno, uno de los grandes problemas de los sistemas muy proporcionales es que se fragmenta las preferencias políticas. Entonces tú no tienes un gran partido socialista y un gran partido conservador. Dentro del gran partido socialista tenemos los socialistas de verdad, los socialistas guatones, los socialistas anarquistas, los socialistas de la zurda, etc. Y cada uno Sí, de esos como un partido distinto. ¿Mm? sí, profesor, gracias. De nada. Y bueno, ocurre lo que ocurre en Israel, en que para hacer una coalición de gobierno tienes que tener 9 partidos, y muchas veces como nadie obtiene mayoría absoluta al interior de la Cámara, se tienen que negociar los ministerios, etcétera, y los judíos más bien de tipo ortodoxo terminan siempre, que son una minoría, terminan controlando los ministerios relativos a inmigración, ¿no? Pero también te puede pasar el otro caso, el otro extremo, que es el extremo de lo que ocurre en Gran Bretaña. ¿Mm? En Gran Bretaña el sistema para elegir diputados es uninominal. Se elige un diputado por circunscripción. ¿Mm? Y se pierde muchísimo, y por lo tanto el porcentaje de votos de los partidos que pierden, muchos se pierden en distritos uninominales. Entonces en la práctica ocurre que un partido obtuvo 30% de los votos, pero al interior de la Cámara de Diputados, de la Cámara de los Comunes, va a tener un 51%. ¿Mm? Te genera una mayoría clara, pero te puede realmente echar a perder la representación. ¿Alguien tiene algún otro comentario, consulta o duda que le haya quedado? ¿O algo que le haya llamado la atención de los textos de las lecturas? Hasta ahora, porque es para las próximas 2 semanas, pero... Señorita Silva, ¿quería decir algo? No, bueno, eso es todo por hoy. En la clase de mañana voy a dar o vamos a conversar realmente
sobre una especie de breve historia de la democracia constitucional moderna, sobre todo el caso británico primero y norteamericano después. La idea no es tanto dar, o no va a ser tanto dar fechas exactas, sino también tratar de ayudarlos a entender los procesos que hubieron detrás. ¿Mm? Y las lógicas que hubieron detrás. Eso. Nos vemos mañana y espero que tengan un buen resto del día. Hasta luego. Hasta luego, Chao, profe. profesor. Gracias. Hasta luego, Hasta luego, gracias. Hasta luego. profesor. Gracias.